En su rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader dijo lo siguiente: somos un país en el trayecto del sol, pero también un país en el trayecto de la tecnología, de la inteligencia artificial, del futuro del trabajo y de la economía de la próxima generación en República Dominicana. Obviamente, parafraseando aquel bello poema de Pedro Mir, ¿verdad? Ustedes recuerdan esa genialidad. Pero miren, señores, esto es a propósito de que los medios electrónicos de información en este país, en su mayoría pusieron en primera plana: República Dominicana lanzará su primer satélite o cohete al espacio, tratando de llamar muchísimo la atención a nivel regional y centroamericano, porque el presidente dice que esto va a suceder por primera vez en toda esta región. Y eso a él lo llena de orgullo, porque recuerden que él quiere pasar a los libros de historia de este país como el mejor presidente que ha tenido esta nación. Y para eso tiene que hacer este tipo de acciones. El presidente negoció durante 3 años con una empresa norteamericana para poder invertir $600 millones en Pedernales, crear toda la infraestructura que eso significa para que puedan salir esos satélites o cohetes de esa parte de República Dominicana. Quiere hacer un hub logístico o tecnológico, mejor dicho. Yo estoy completamente de acuerdo en el desarrollo que tiene que tener un país con la cuestión tecnológica. Eso me queda muy claro. Pero como dice el dicho popular, no puedes correr si no has aprendido a gatear y después a caminar. Y lamentablemente en este país, en cuestión tecnológica, yo creo que ni estamos gateando. ¿Por qué digo esto? Basta con que vayan a los liceos, a las escuelas públicas, y ustedes se den cuenta de que de entrada esos espacios no cuentan con un laboratorio tecnológico, es decir, con una sala donde haya suficientes computadoras, internet de alta velocidad, tabletas y cualquier dispositivo electrónico donde se le enseñen a nuestros hijos a utilizarlos para poder recaudar información y crear trabajos que te hagan pensar y reflexionar. Porque la tecnología es para eso. La tecnología no la podemos utilizar para suplir, digamos, o para que nuestros hijos entiendan que el trabajo lo hace la tableta o el celular y no su cerebro. Nosotros tenemos que utilizar la tecnología, no la tecnología a nosotros. Y con esto de la inteligencia artificial, las cosas se van poniendo peor. Bueno, yo uso la inteligencia artificial, claro que la uso, pero tengo una capacidad para poder racionalizar lo que yo quiero obtener de la inteligencia artificial. Yo no le pregunto, por ejemplo, cosas y que solamente me quede con esa respuesta. Tengo que recordar si en algún libro lo leí o voy a la internet, busco más información, pero nuestros hijos les están haciendo la vida, digamos, más simple, pero menos reflexiva al utilizar esta tecnología. Entonces estamos apenas gateando porque a los estudiantes no se les está enseñando a reflexionar, no se les está enseñando a pensar. Entonces la tecnología los va a arropar y los va a volver brutos. Y nosotros estamos mandando a los colegios a nuestros hijos para eso, para que aprendan a reflexionar y aprendan a crear ideas. Porque la educación, la verdadera educación, se la tenemos que dar nosotros en la familia. Una cosa es la academia, aprender a sumar, multiplicar y a saber las fechas históricas y demás. Y otra cosa es hacer de un niño íntegro, con valores y principios que están muy bien fundamentados en su casa y que eso lo va a transportar al colegio
para que se pueda relacionar con los otros y aprenda a respetar, aprenda a ser empático, aprenda a debatir ideas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el señor presidente anuncia esto, a mí me llama muchísimo la atención. Hay varios factores que impiden que ese proyecto pueda tener éxito. El primero, los otros días tuvimos el segundo apagón nacional en menos de 4 meses. Todos los equipos tecnológicos necesitan energía eléctrica para poder funcionar. Ustedes se imaginan si este país lleva 100 años sin luz, ahora pretenden crear un hub tecnológico en Pedernales sin que el dominicano tenga seguridad de que durante todos los días del año, las 24 horas del día, va a haber energía eléctrica. Entonces apenas estamos gateando. 2026, República Dominicana sigue teniendo apagones constantemente. No hay una infraestructura que genere electricidad para todo este país. Tanto que anunciaron esa planta de Catalina y todos los demás que están generando cierta cantidad de megavatios y demás. Finalmente se ha demostrado en el paso de estos años que eso no ha servido para nada. Al contrario, solamente ha servido para la corrupción, solamente ha servido para esos pocos que son dueños de toda esa generación y distribución de electricidad, se hagan cada vez más ricos. Y además ha servido para que la sociedad dominicana tenga que pagar los déficits que tienen esas empresas. Y el argumento de esos empresarios es que el dominicano no paga la luz, que el dominicano se roba la luz, que hacen sus travesuras en los medidores o que se cuelgan de los postes de electricidad para recibir ese servicio. Entonces, como el dominicano no paga, tienen que hacer este tipo de acciones. Estamos apenas gateando porque el sistema educativo de este país, gracias a la Virgencita de la Alta Gracia, y lo voy a decir así, ha logrado resistir varios ataques. Y me refiero a esos ministros que llegaron a ocupar ese cargo, pero solo para robar. El último, el más grande y que muy poca gente reflexiona. El señor Fulcar, antes de que Luis Abinader lo sacara del ministerio por el escándalo de corrupción, que lo mandara a Nueva York, que se hiciera el enfermo, que estuviera varios meses allá para que se enfriara lo que hizo, se quedó ahí. Es decir, más de 15,000 millones de pesos de ustedes, o mejor dicho de nosotros, porque yo también pago impuestos. Escuchen bien, 15,000 millones de pesos fueron gastados en tabletas, en celulares y en otros dispositivos que se les iba a regalar a los profesores y a los estudiantes de los liceos en este país. Y nunca llegaron. Nunca, desaparecieron. Por obra de magia, señores, de verdad. Estaban almacenados en algún sitio. Ahí hay imágenes. Y desaparecieron. ¿Quién sabe quién se los llevó? Y ningún estudiante, ningún profesor recibió ese tipo de dispositivos para tener la enseñanza cuando, ustedes se acuerdan cuando nos encerraron con el pretexto ese de esa porquería que nos contaminó. Ese era el pretexto. Entonces, cuando no se tiene una transparencia en los ministerios de educación, cuando no se tiene a un profesor capacitado para enseñar a tu hijo a pensar, cuando no se tiene las aulas adecuadas, cómodas, los baños, los comedores, los alimentos que se le dan a esos niños, que ustedes recuerden, en menos de un año, el año pasado, justamente, hubo 4 ocasiones en que esos alimentos que reparte el gobierno
para esos alumnos estaban contaminados. Provocaron intoxicación grave a varios niños de nuestro país. Cuando se tiene toda esta situación, no puedes pretender crear un hub tecnológico en Pedernales. ¿Cómo? O sea, si todavía no has gateado, ¿cómo pretendes correr? ¿Qué es lo que le pasa a alguien cuando en un proceso, antes de gatear, corre? ¿Qué le pasa? Se cae, se tropieza. Y el guayón es más fuerte que si te hubieras caído cuando estabas gateando. Esto es lo que le va a pasar a este país. Porque el presidente está corriendo al llamar a esa empresa, a ya posicionarse, porque estamos hablando que es en mayo del 2028, tienen que construir. Esos 600 millones de dólares van a esa infraestructura. Y acuérdense que también anunció con bombos y platillos los 500 millones de dólares que va a invertir Google aquí. Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo pretendes crear una proyección a futuro tecnológica cuando los servicios básicos de este país no están resueltos? El dominicano en el 2026 no tiene agua potable, no tiene luz, no tiene electricidad y no tiene salud de calidad. Tú vas a los hospitales públicos, no hay ni jeringas, ni gasas, ni medicamentos, ni camas. Ese hub tecnológico lo van a construir los dominicanos. Se supone que va a ser un espacio para que el dominicano, que se supone que debe de estar preparado, participe ahí. Pero si no está preparado, ¿cómo tú preparas a un niño cuando tiene carencia de alimentos, carencia de luz, cuando está preocupado por salir a la escuela y saber que lo pueden asaltar? O los padres de familia. ¿Cómo? Aquí hay cosas que resolver más básicas que eso. Insisto, no estoy en contra del desarrollo tecnológico, pero no lo puedes tener si no tienes cubierto lo que ya les expliqué. 100 años sin luz en este país y el dominicano está con los brazos cruzados y nada más se queja y se queja, pero son 100 años. Denle mente. No es posible. Es el único país de todo el Caribe. Bueno, quita Cuba ahora por la situación que está pasando, pero cuando Fidel Castro estaba en su máximo apogeo como dictador de Cuba en los años 80, esa isla tenía agua y tenía luz. Por lo menos tenía los sistemas básicos. Tenían una muy buena salud de calidad y gratuita. Los cubanos se expandieron en todo el mundo, los médicos de todas las especialidades, precisamente porque se estaban educando como debía de ser esos médicos. Y en los años 80 y 90, ser médico cubano era ser una eminencia. Estaban en todas partes. Porque eran los mejores médicos del mundo. A pesar de esa dictadura, tenían luz, tenían agua, tenían educación y tenían seguridad en las calles. Era imposible que alguien te robara o te asaltara en La Habana o en La Habana Vieja, en Centro Habana. Era imposible. Ahora sí, ahora tienen otra situación porque los norteamericanos quieren esa isla por muchas situaciones. No reciben petróleo, etc. Pero antes no era así. Recibían mucho petróleo de Venezuela y de México. Pero bueno, finalmente, aunque los mantenían pobres en otra situación, por lo menos los servicios básicos estaban cubiertos. El problema es que aquí no tienen los servicios básicos cubiertos y además te mantienen bruto. Y además te mienten, cada año te mienten en ese discurso del presidente. Y no solamente eso, te roban tu dinero descaradamente. Lo hacen legal. Santiago Jacín va a quedar libre, Hugo Veras va a quedar libre, Milton Morrison sigue trabajando. Y todo lo que le roban miles y millones de pesos a este país, solamente tiene que sentarse con el Ministerio Público, decir, si yo me robé 30,000, devuelvo 2,000 y me voy para mi casa con 28,000 millones. Y no me importa lo que diga la sociedad aquí, porque aquí la sociedad está normalizando que el que roba mucho es un matatán, es un monstruo. Y eso les están enseñando a los niños.
Por eso los niños quieren tener dinero rápido y dedicarse a lo mal hecho. Lo que quieren es tener, miren, efectivo para caminar, para andar explotando velitas y tener mujeres. ¿Ustedes creen que así podemos ser un país de desarrollo tecnológico por primera vez en el Caribe? Yo creo que no. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.